Doctora, ¿cómo se Sí, encuentra usted? Muy buenas noches. muy buenas noches, muchas gracias por esta invitación, Mercedes. Estoy súper contenta de participar por primera vez en tu programa. Lo he estado escuchando y me parece muy interesante todo lo que se comenta, todo lo que estamos viviendo, todas las inquietudes que nos suscitan esta situación que vemos que no solamente es a nivel nacional, sino a nivel mundial, ¿no? Hay una caída de estructuras completa, como una necesidad de un cambio desde las bases, ¿no? Desde la raíz. Una Y situación duele, complicada. duele todo Sí, esto de verdad. Y los más porque vemos, afectados son la gente que nos escucha en el interior del país y que necesita tener así es. pues al gobierno cerca de sí, cerca y nunca lo ha tenido y aparentemente por un buen tiempo aún todavía no lo tendrá. Que es una pena, que es una Se necesitan autoridades que vean primero el interés colectivo. Esto es un país completo, no estamos, o sea, estamos más dividiendo que uniendo. Si no tenemos nosotros unidad, si no vemos que tenemos el mismo objetivo, y esto está pasando a todo nivel, es impresionante cómo lo vemos a nivel, o sea, ya de las familias, de los colectivos más pequeños, pero llegamos al país y si vamos más allá de la frontera lo vemos en el mundo entero. Es una caída, para mí es una caída de estructuras que hace que nos replanteemos eh, qué mundo queremos en ese momento, ¿no? ¿Qué es lo que nos toca? Pero poner todos el hombro. No, aquí no es que sea solo una autoridad, un juez o una presidenta de Congreso. Aquí lo que tenemos que hacer es todos poner el hombro. Ya no podemos dejar que solamente las autoridades se ocupen, sino ocuparnos todos, ¿no? Salir del sillón de la casa. Doctora Ferreiros, el tema sobre los derechos de autor en el Perú. ¿Usted cree que realmente se están cumpliendo estos derechos de autor? La ABDAI está teniendo un papel que represente a aquellos compositores, autores que deberían de tener, digamos, el amparo justamente de sus creaciones intelectuales. ¿Es así, doctora? ¿O es que falta todavía legislar? Mira, legislar no falta nada. Tenemos leyes excelentes, leyes que han sido copiadas por otros países. No solamente leyes, en mi calidad de presidenta de la sala, cuando estuve en Indecopi, de la sala de propiedad intelectual, han venido nuestros homólogos de España a pedirnos nuestras resoluciones. Nosotros por documentos no nos quedamos, por leyes no nos quedamos. El problema es tener la ¿Qué es lo que conciencia de faltaría? lo que significa, exacto, de lo que significa, tenemos que poner un orden, ¿no? Por ejemplo, tú hablas de ABDAIC. ABDAIC es una sociedad de gestión colectiva para los derechos de autores musicales, solamente para la música, para los autores de música, ¿no? O sea, no para los artistas hay otra sociedad de gestión. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, yo quiero celebrar mi cumpleaños y quiero hacerlo en un club, ¿ya? Si yo lo hago en mi casa, no tengo que pedir autorización a nadie. Puedo invitar a mis amigos, podemos comer, podemos brindar, podemos bailar, cantar, etcétera. Pero si yo hago esa misma reunión con esa misma gente, con esa misma comida en un club, yo sí tengo que pedir autorización porque estoy fuera de mi ámbito de domicilio, ¿no es cierto? De mi vivienda. Privado. Entonces, claro, pero ¿qué pasa? Que llega a Blake a cobrarme los derechos de autor, llega un Impro a cobrarme los derechos del productor de fonograma, llega Soniem a cobrarme los derechos del cantante, de la misma canción. ¿Te das cuenta? Entonces, el problema es que la gente no entiende por qué tiene que pagar, si ya le pagó a la Blake, ¿por qué tiene que pagar ahora a un Impro o por qué tiene que pagar ahora a Soniem? Y es que se están representando los derechos de de diferentes personas, como por ejemplo el autor, el artista que canta la canción de este autor, o el disco que se toca de esta compañía como Sony, digamos. Entonces, aquí el consumidor, digamos, el cliente, que sería yo, la que paga la, la música que voy a tocar en mi canción, digo, pues si yo ya pagué a Blay, ¿por qué tengo que pagar 2 veces más? ¿Te das cuenta? Ahí deberíamos tener una ventanilla única que cobre los derechos
que corresponden, porque sí le corresponde a una Eva Young que le paguen por tocar su canción, a un Gianmarco que le paguen por tocar la canción que compuso, ¿no? O si lo hago con discos, con equipos, entonces pagarle al productor de fonogramas. Pero ahí hay un problema que tampoco hay unidad en ese nivel, ¿te das cuenta? Entonces, tanto las personas que representan los derechos que están protegidos por el derecho de autor, como nosotros, los consumidores de ese producto, no nos ubicamos. Por un lado decimos, ¿por qué tengo que pagar? Por otro lado, llegan 3 sociedades a cobrar por la misma canción. Entonces, hay una confusión que no nos permite entender bien qué es lo que estamos pagando. Y eso es lo que genera, doctora, esta situación. Sí. Una consulta. Para el ciudadano que nos está escuchando, que no necesariamente es abogado, ¿cuánto es lo que, por ejemplo, podría pagar en un evento fuera de su casa, como usted dice, en un local, por una fiesta familiar, un quinceañero? Bueno, claro que ahora, hoy en día están prohibidos, quizás no se puede hacer, pero bueno, pero ¿cuánto es lo que más o menos, para que tengan una idea, se puede pagar a todas estas instituciones que tienen que pagar, por ejemplo, a la DAE, a lo que usted está diciendo, al fonograma, etcétera? ¿Qué es lo que se tenía que pagar? Claro. ¿Cuál es el monto promedio? Mira, tengo entendido, no he hecho nunca uso de este derecho, digamos, no he tenido que pagarlo. Sin embargo, tengo entendido que hay un tarifario, ¿no? Que hace un cálculo de acuerdo a lo que, por ejemplo, a lo que tú vas a gastar tanto en el grupo musical o en la comida o en la cantidad de gente que va a asistir a ese evento. Entonces, hay una fórmula muy rápida que no te sabría decir, pero yo creo, por ejemplo, para una fiesta de promoción, me parece que el pago fue como 250 soles. El pago a Updike, ¿ya? Entonces, tú me estás pidiendo más o menos una cifra. Te pongo un ejemplo de hace un par de años. Las tarifas no han variado. Sin embargo, no han variado, pero no las podemos usar. Entonces, sigue, digamos, ese rango y no sé cuándo volveremos a tener fiestas como las que teníamos, pero más o menos están en ese nivel, ¿no? 250 soles. Aunque existen peruanos soles. Que pareciera, doctora, que viven en un mundo paralelo, porque para ellos no pasa el COVID. Nosotros tenemos entendido que la gente sigue haciendo sus fiestas en forma irresponsable, si quieren. Sabemos que tenemos que salir, pero hay que cuidarnos. Así es. Ese es el tema de conciencia que pasa por todos los aspectos, ¿no? Tanto por las autoridades, por la mirada hacia el colectivo, por el cuidarnos a nosotros y entre nosotros, el cuidar, por ejemplo, a los autores. El respeto al derecho de autor es fundamental. Sin derecho de autor, no te imaginas todas las obras que hemos usado tú y yo, si las sumáramos, desde que nos hemos levantado hoy día. Hemos escuchado canciones, hemos leído noticias, estamos participando en un programa. Entonces, todo eso es en base a los derechos de autor y en base a sujetos que están protegidos por el derecho de autor. Pero no nos damos cuenta de eso porque no lo podemos tocar. Las personas no se dan cuenta de la importancia que es que haya un autor que escriba un libro o que cree un software o que escriba el guión de una película. Y simplemente personas muy decentes son capaces de no tocar un lapicero que no es suyo, sin embargo de tomar la obra de otra persona y hacer una película de esa obra sin pedir autorización, ¿no? Claro, el tener el desconocimiento, sobre todo hay que incentivar la cultura, el de respeto a lo que viene a ser la propiedad intelectual, ¿no? Es decir, los artistas tienen derechos, señores, ¿no? a cobrar cierta porcentaje por el uso de su propiedad. Así es, exactamente. Mira, ¿qué sería de nosotros sin la música? ¿Qué sería de nosotros sin las películas? ¿Qué sería de nosotros sin los libros? Necesitamos que los autores vivan de su don, ¿no? Que creen más, que investiguen, que hagan cosas que a nosotros nos nutren el cuerpo, la mente y el alma, ¿no? Y eso es lo que protege el derecho de autor.
sobre todo en este tiempo de pandemia, ¿no? Que ha sido nuestro soporte cuando estábamos nosotros en la cuarentena más estricta y teníamos que estar en la casa y no teníamos dónde salir, y quizás escuchar la música nos podía hacer evocar momentos felices, ver una película, recordar quizás algún lugar donde hemos viajado, ver algún tema cultural, leer un libro, porque era lo único que nos podía sostener cuando el presidente Vizcarra nos decía que estaban llegando las vacunas y nunca llegaron. Entonces, era lo único que nos permitía respirar, y a mucha gente ha hecho que esta cuarentena sea muy llevadera. Incluso se conoce que existen personas que aún se siguen cuidando demasiado, y bueno, lo entendemos, porque son vulnerables, y a pesar de estar vacunados, continúan en sus casas, guardando esta cuarentena, si se puede decir todavía aún, pero leyendo sus libros, tratando de verlo, ¿no? De una u otra manera. Mira, Es estupendo, doctora, justamente el leyendo, respeto a los derechos de autor. así es, leyendo y escribiéndolos. Ha habido mucha gente, no sé si tú te has dado cuenta que hay mucha gente que empezó a escribir poemas y los leemos en el Facebook. O sea, han podido escribir libros, o sea, de alguna manera, todo esa tremenda incertidumbre, ese temor, ese miedo y hasta por momentos desesperación y depresión, porque teníamos a la muerte en la puerta de al lado, si no la teníamos dentro de la puerta de la casa, te das cuenta, porque cuánta gente ha perdido a su familiar, y no uno, dos, tres, ¿no? Familias que se han ido. Entonces, en esta desesperación, lo que nos ha sostenido, como bien tú lo dices, son las obras, ¿no? Hemos podido por lo menos evadir de alguna manera este temor, este miedo, este no saber qué pasa, ¿no? Esta parada del mundo. El pánico porque acá total. no podíamos decir, claro, tú no podías decir, me voy a Argentina, no, o sea, y empiezo de nuevo. Estábamos todos Porque igual, en o sea, todos sitios lo único estaba que el nos quedaba era, coronavirus. así, teníamos que ir a la Luna, a Marte, a algún lugar, no sé, te das cuenta, imposible. Entonces, el quedarnos ha generado también mucho daño en la salud mental, y aquí los autores han tenido un papel fundamental, tanto como apoyo, como al autor que se despertó en las personas que pudieron canalizar a través de la escritura, de la historia, de evadir a través de la ficción. Entonces eso es bien interesante de verlo. Y esas personas tienen el derecho de ganar por su creación, y nosotros la obligación de respetarlo, de respetar esos derechos para que haya más gente que escriba más, que investigue más, ¿no? Que nos dé momentos bonitos como películas, como canciones. Entonces esa es la conciencia que debemos tener, y respetar esos derechos, ¿no? Bien, ahí teniendo un problema de conectividad, doctora Marisol. Vamos a esperar que la doctora Mercedes pueda volver a conectarse, a ver si la tenemos en breve. Pero en fin, doctora, cuéntenos un poco sobre lo que viene. Enseguida, usted está de aniversario igual que el canal, y bueno, también va a tener una charla virtual, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, Joe, mira, esta charla va dirigida a todos los empresarios, pequeños empresarios o futuros emprendedores que quieran conocer un poco más cómo reforzar su emprendimiento, su sueño, la fuerza, la energía que le están poniendo a ese hijo que nace, que es un emprendimiento, ¿no? Entonces, mañana a las 4 de la tarde, vía Facebook, vamos a hablar por el aniversario del Estudio Ferreiros, y gracias por esta posibilidad de hacer esta invitación. Vamos a hablar 3 abogados, va a hablar una persona desde México que nos va a contar cuáles son las cualidades de las empresas en este mundo post-pandemia. Vamos a hablar nosotros de cómo proteger las marcas, de cómo usar el entorno digital, porque hay muchos problemas en Facebook, en YouTube, como me comentabas tú el otro día también en una conversación, ¿no? Y te pueden cerrar el canal que tú estás tratando de invertir ahí, te cierran el canal y ¿qué haces después? ¿No? O sea, porque no supiste cómo hacer el respeto al derecho de autor según cómo te marca el medio como YouTube o Facebook, ¿no? Por eso no te dejan poner música, porque vamos a hablar de todo esto, de cómo reforzar las empresas y cómo empezar desde la identidad de la empresa,
cómo usar todas las creaciones que hacemos nosotros dentro de las empresas y cuál es la protección que damos y cómo la damos desde el Estudio Ferreiros en el acompañamiento que hacemos a los emprendedores y a las pequeñas empresas que quieren crecer, ¿no? Que quieren, aún con todo estos problemas que estamos viviendo en el mundo y en el Perú, todavía yo creo que hay posibilidades de crecer, y de hecho han habido empresas que han crecido mucho en este tiempo, ¿no? Así que no es imposible seguir con el sueño y haciéndolo realidad, pero hay que hacerlo cuidando los riesgos, hay que hacerlo asesorándonos bien, y de eso vamos a hablar mañana, Joel. Perfecto, y tenemos también el temario, entonces más o menos cómo se va a desarrollar, ¿no? La charla el día de mañana. Y por supuesto, sí. Bueno, están invitados todos, entonces vamos a darnos un tiempo también para poder participar. Doctora Marisol, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, Joy, gracias de verdad por permitirme estar un momento en tu canal y saludar a toda la audiencia e invitarlos a este webinar gratuito que vamos a tener vía Facebook por la página del Estudio Ferreiros. Perfecto, doctora. Bueno, igual vamos a estar siempre con usted en contacto. Muchas gracias por estar con nosotros.